Hola, buenas noches. Los saludo cordialmente en nuestro segundo taller de analítica avanzada. En la sesión de hoy vamos a trabajar con un aspecto muy relevante en términos de la bajada de la mirada de negocio. Así que vamos a tocar varios elementos ahora en términos prácticos. Recordar también de que en la sesión anterior nosotros desarrollamos una propuesta de solución. Tenía varios elementos interesantes a la hora de poder generar una propuesta de solución para en el fondo, ya un trabajo eminentemente práctico, ¿ok? Y siguiendo esta lógica, en este taller de analítica avanzada, estamos pensando en ahora modelar una solución. Anteriormente nos interesaba el poder identificar una problemática y en ese sentido teníamos que ver elementos tanto externos a la organización como también de carácter interno. En recordarles, por ejemplo, la importancia del FODA, una herramienta de eh, identificación de elementos que ocurren tanto de forma externa a la empresa o a la organización que pueden afectar positiva o negativamente, y también aquellos elementos que dependen esencialmente de la organización. Cabe señalar de que cuando nosotros hablamos de empresa, también este pudiese ser utilizado como sinónimo para efectos de lo que nosotros estamos trabajando, como un emprendimiento también, ¿ok? No solo mirarlo desde la perspectiva corporativa, ya que también es deseado de que lo que nosotros aprendemos acá sea utilizado como buena práctica en el evento en que ustedes quisieran eh, asesorar a determinadas empresas en búsqueda de soluciones. Por lo tanto, si por motivos del desarrollo de su trabajo se encuentran de alguna manera con la oportunidad de trabajar en el ámbito de las consultorías, asesorar en el modelamiento de determinadas necesidades, yo creo que este apartado de nuestro taller va a ser de mucha utilidad. Compartirles también experiencias personales, por ejemplo, en el caso de eh, ofrecer determinadas soluciones, creo que cuando uno se sienta junto al cliente en una mesa donde en general nos plantean un montón de desafíos, es importante también tener una pauta de trabajo y ser muy realistas en términos de aquello que nosotros podemos abordar con la solución y eventualmente dividir ese tipo de problemáticas en pequeñas porciones de solución. En general, el cliente siempre va a querer, en el fondo, esa metodología más por menos, ¿ok? Busca, en el fondo, obtener el máximo de servicios pagando o por debajo, de alguna manera, de los valores de mercado y en general, en un principio, uno como consultor acepta determinadas condiciones, pero ya una vez cuando logras asentarte y dar a conocer tu propuesta de valor, eso se va corrigiendo durante el tiempo. Entonces, mi sugerencia en relación con estas conversaciones es siempre tener la mirada de que cada visita con un cliente es una oportunidad de aprendizaje. Convengamos de que en general, nosotros cuando estamos desarrollando propuestas de solución, nos interesa mucho adquirir experiencia, pero también hay que ir ponderando cuál es el costo de esa experiencia. No sé si me siguen. Entonces, yo creo que estarán de acuerdo ustedes conmigo de que en el fondo nadie trabaja de manera gratuita, ¿cierto? Y eso implica de que dar precios de servicio en un principio cuesta, es difícil. Por lo tanto, es importante ir asesorándose con colegas, buscar benchmark o se conoce como puntos de referencia acerca del valor hora, tal vez, el alcance o eventualmente cuál es en el fondo la retribución por el trabajo que ustedes van a realizar. Eso como una especie de sugerencia pensando en la vida ya como de consultorías o de apoyo técnico. En el caso de laboral, estas herramientas ayudan mucho a organizar programas de trabajo. Entonces, en general, como ustedes verán,
en los trabajos las necesidades son múltiples y los recursos son escasos. Particularmente los recursos para desarrollo son en parte incomprendidos cuando la vocación de la empresa no es tecnológica. ¿Ok? Entonces, en muchas ocasiones seguramente les ha pasado a ustedes que desde lo más simple, cuando han tenido que implementar una propuesta, en general tienen que tratar de ser como unas especies de embajadores donde tienen que ir a convencer a su jefatura de que a lo mejor automatizando una planilla o generando la utilización de determinados programas, incluso pequeños algoritmos, el trabajo rutinario se tiende a automatizar. Pero cuando las empresas no tienen esa vocación tecnológica, en el fondo eso lo ven como algo que no es cuantificable. Sin embargo, todo este proceso tiene una estructura y hay un tiempo determinado también. Entonces, mi sugerencia, cuando ustedes vayan aprendiendo estas habilidades, también ir haciendo un aterrizaje y poder llevarlo en práctica no solo en el ámbito de su trabajo, tratar también de despejar el camino, pensando en que eventualmente los no que van a recibir tal vez están situados en el contexto de su negocio donde trabajan. Pero mi sugerencia es tratar de adquirir la mayor cantidad de experiencia y para eso necesito conocer distintos tipos de proyectos y en distintos tipos de negocios. ¿Ok? En general, también les comparto un tip acerca de, en el fondo, cómo entrevistar o cómo abordar a alguien. Esto también es una estrategia. Ustedes recordarán que en la sesión anterior mencionábamos la existencia de una tablita que tiene como características un poco cuál es la visión que tiene la persona que es entrevistada al momento de obtener información versus la persona que está tratando de indagar datos. Y en eso hay una lucha permanente por entregar poca información y también, por otro lado, la persona que está siendo entrevistada, su foco no es necesariamente destinar el tiempo que tiene para su trabajo en responder preguntas. Que de alguna manera, estas preguntas son muchas veces recursivas y molestan a las personas. Cuando las empresas, como vuelvo a mencionar, no tienen una vocación tecnológica, hay personas que se molestan a la hora de tener que indagar acerca del trabajo que realizan. ¿Ok? Eso también es un hecho que uno tiene que tener sobre la causa. Entonces, no olvidar que tan importante como identificar a la persona clave que sabe, realiza las tareas, es también comprender su vocación y actitud frente a este cuestionamiento o a esta entrevista que a lo mejor no quiere abrirse. Porque en general las personas también han construido su seguridad a partir de la ausencia de información en la organización. Y esto lo llevo con un ejemplo. Si una persona con el tiempo ha logrado administrar toda la información del área de recursos humanos, por ejemplo, donde tiene la información de las remuneraciones, de las retenciones de esas remuneraciones que se pagan, por ejemplo, a las AFP, que se paga también a los seguros de salud, las cajas de compensación, y que tiene una planilla muy automatizada que está hecha con macros, por ejemplo, en Excel, y que le ha costado mucho tiempo el poder automatizar eso. Sin duda va a ser muy reticente en primera instancia a liberar o a proporcionar la información, porque de cierta forma alguien externo está husmeando o tratando de integrarse a algo que esta persona realiza siempre. Y de cierta manera, una persona que controla mucha información, lleva muchos años, este abordaje lo considera como una especie de instrucción y también como una amenaza, porque se sienten de cierta forma auditos. ¿Ok? Entonces, es importante tener ese escenario presente. Pasemos ahora ya a los aspectos claves del modelamiento de la solución de la unidad 2. Entonces, como siempre, mi sugerencia es tener a la vista esta columna vertebral, que son estas cajitas que conforman un proceso modelado. ¿Ok? Nos muestra una especie de organigrama en el fondo, soluciones y tareas que están relacionadas con determinadas fuentes de información. ¿Ok? Entonces, en primera instancia, la primera caja nos habla de la determinación del origen y formato de los datos. Entonces, acá se habla de los archivos. Entonces, vamos a seguir el ejemplo que yo les mencionaba a esta persona que está a cargo de esa planilla Excel, que la automatizó y que trabaja en el área de recursos humanos.
Entonces esta persona tiene archivos, tiene tablas, eventualmente se realizan consultas en línea para saber, por ejemplo, si han pagado o no las retenciones de las remuneraciones de las personas que aparecen en esa tabla. También hay un data map o el sistema de inteligencia de negocios, que más adelante vamos a conversar con esto, y un data warehouse, es decir, que en el fondo es como el alojamiento de toda la información que contiene este sistema inteligente que administra la empresa. Como verán, la piedra angular siempre es el dato, ¿ok? Y posteriormente encontramos la estructura de esos datos. A continuación, el segundo elemento que aparece de alguna manera mencionado en esta estructura de modelamiento son los criterios de elección de las herramientas a utilizar. Y en eso hay también varias aproximaciones sobre las cuales una persona puede elegir un tipo de herramienta según el tipo de problemática. El tercer paso es el diseño general de esta pronta solución. Y acá en el fondo aparecen lo que se conoce como las etapas de un proyecto BI. Si lo buscan en inglés, por ejemplo, les sugiero utilizar la palabra de BI Cycle. ¿Okay? Y cuando tú lo googleas, el BI Cycle, ustedes van a encontrar 5 elementos en términos de esta etapa de un proyecto BI. La primera parte se reconoce como Collecting From, que es en el fondo desde donde tú estás recolectando la información, es decir, de bases de datos, de hojas de cálculo, de social media, como dicen, en términos de redes sociales o fuentes de datos que tú tienes eh, ya en términos de estructura de datos. Esto se diferencia un poquito en términos de la primera caja, donde hablaba de la determinación del origen. Ahora nosotros estamos hablando ya de la recolección de los datos según esta identificación. Entonces, uno, identificas y después comienzas a recolectar en las etapas de un proyecto BI. Luego viene la visualización a través de gráficos, en el fondo de tablas. Posteriormente, la reportería en términos de dashboard. Pero que ese término se les quede grabado. Muchos yo creo que ya lo tienen intuitivamente incorporado. Y como sabrán, hoy en día es una de las palabras más eh, comunes dentro de la toma de decisión de las organizaciones. Cuando hablamos de dashboard, estamos hablando de estos tableros de comando donde las empresas organizan la data a través de distintos tipos de indicadores. Y esto se alimenta muy claramente a través de lo que se conoce como KPI, que es un término en inglés que dice relación con los indicadores claves de desempeño, Key Performance Indicator. Entonces, estos indicadores claves lo que nos ayudan es como a representar lo que para nosotros es como en el mundo familiar la existencia del termómetro. Entonces, cuando tú ves que una persona tiene síntomas de fiebre, acudes a ese termómetro. Y en este caso, el dashboard tiene esa sensibilidad. Entonces, para una persona que tiene conocimientos acerca de la temperatura de una persona normal, cuando, por ejemplo, esta persona sobrepasa los 38 grados, al menos acá en Chile, se activa una alarma, porque quiere decir que la persona está sufriendo o está siendo amenazada con una fiebre muy alta y es necesario aplacarla muy rápido. Una persona puede sufrir daños muy importantes si que no se logra controlar los cuadros de fiebre. Y en el caso de las organizaciones, es muy deseado el conocer este tipo de instrumentos, ¿ok? Entonces, conocer el termómetro significa esos indicadores que forman parte del dashboard o del cuadro de mando. Entonces, o lo mismo que hacemos cuando vemos el combustible. Y particularmente, si nos queda muy poco combustible, se encienden las alarmas en nuestro tablero de control del vehículo. Y hasta aquí, de alguna manera, vamos en los 3 de 5 elementos que conforman el módulo 2. Pero al mismo tiempo les quisiera preguntar ahora con lo que llevamos, ¿cuál creen ustedes que es uno de los KPIs más importantes de la empresa? Vamos a dar, vamos a contar hasta 3, ¿ok? Y mientras lo vas pensando,
para que tengas alguna idea acerca de cuál o cuáles pueden ser los más importantes. Uno, dos y tres. Bueno, tiempo. Eh, Sin duda, en todas las organizaciones, en mi opinión personal, uno de los más importantes siempre está ligado a recursos. Las organizaciones administran fuentes de recursos, ¿ok? Y por lo tanto puede tener la forma de presupuesto de caja, o en el fondo presupuesto operacional, pero todo aquello ligado a presupuesto es uno de los elementos más relevantes de la toma de decisiones dentro de una organización. Por lo tanto, el saber administrar adecuadamente los recursos implica una temporalidad, es decir, que tienes que siempre ir un paso más adelante. Hagamos cuenta ahora con lo que pasa en términos del mes en el que estamos en este momento en Chile. Estamos en noviembre del año 2023, ¿ok? Y en este año muchas empresas ya han terminado su ciclo de planificación del presupuesto del año siguiente. Ya no prácticamente estamos en los minutos finales de muchas empresas donde se ejecuta el presupuesto del año en curso. Ya se tomaron las decisiones. Por lo tanto, uno de los indicadores clave implica de que es el que te muestra en el fondo cuántos recursos quedan por ejecutar y si es que el tiempo en definitiva de ejecución calza con el término de año. Ese balance que probablemente administran muchas personas, de hecho no requiere un grado tan alto de especialización, sino que un foco en el control de recursos. Y lo podemos llevar a un ejemplo parecido a lo que ocurre, no sé, en una directiva de curso, que ustedes en el fondo son apoderados de un colegio. Siempre a principio de año se trata de seleccionar una directiva y esa directiva tiene un presidente, un secretario y un tesorero. Lo primero que uno hace a principios de año es en el fondo coordinar con el tesorero cuántos recursos se van a necesitar, para cuándo y de qué forma se van a gastar los recursos para lo que llega hasta el término de un periodo. Y eso es lo que hace este tipo de indicadores en específico. Yo le mencionaba entonces anteriormente que el ciclo BI tenía 5 pasos. El primero era colección o recolección, el segundo visualización, el tercero análisis, el cuarto era reporting, que es el que estamos viendo, y el quinto acting en este sitio. Y acting significa, a partir de los datos que tú recibiste, tomar decisiones. ¿Sí? Es que ese tercer punto del ciclo BI está muy situado acerca de, en el fondo, lo que nosotros esperamos en términos de la toma de decisiones. ¿Ok? Así que hasta ahí llevamos 3 de 5. Vamos a pasar ahora al cuarto elemento del modelamiento de la solución, y ya es propiamente tal el modelamiento. Y en este caso, ya hay una identificación de necesidades de gestión, ¿ok? Y gestión, de alguna manera, lleva de la mano también la realización de actividades. Gestionar es, de alguna manera, hacerse cargo de, es llevar a cabo cosas en búsqueda de la eficiencia. Entonces, esta identificación de necesidades implica tomar acción o una actividad acerca de esta identificación de las necesidades. Entonces, ahora, eh, si antes estábamos tratando de definir el para qué vamos a modelar una situación, en esta etapa nosotros en el fondo nos preguntamos qué estamos o qué necesitamos modelar. Después ya viene la arquitectura general de la solución BI. Y aquí ya empieza un poco el arte del diseño de las estructuras necesarias para integrar las fuentes de datos, en este caso archivos, tablas, las consultas en línea, los data mart warehouse, en términos de encontrar esa solución o las soluciones que a nosotros nos interesa resolver. También tenemos ya la identificación de las fuentes de datos, viene el diseño del modelo de la solución. Entonces, ahora nos interesa saber, en el fondo, qué tipo de forma va a tener este flujo o secuencia de información para dar con la premisa de actuar a partir de estos reportes, ¿ok? Y luego viene las rutinas de ETL, ¿ok? Y que están basadas en la extracción de datos, la transformación y de alguna manera la utilización de estos recursos. Finalmente,
Teniendo todos estos pasos previos, avanzamos hacia el diseño de este data map o data warehouse. El último de los eslabones de esta cadena es el informe del modelamiento de proyecto. ¿Ok? Entonces, con eso se vincula mucho a este ciclo BI que yo les conversaba en términos de la sección de actuar acerca de. ¿Ok? Entonces, ¿qué? Eso es un poco lo que nos trae como novedad la unidad 2. Como verán, hay mucha acción en términos de potenciales soluciones. ¿Ok? Un segundo. Así es que con eso tenemos un primer modelamiento. Yo en esta oportunidad les traje para compartir una especie de modelo de cómo en el fondo pudiesen abordar el segundo desafío que está registrado para la unidad 2. Entonces lo voy a compartir en este momento eh, y que está acá descrito en esta página. Voy a ampliarlo un poquito para que espero se pueda ver bien en pantalla. Y lo que tenemos acá es un ejemplo práctico en el contexto del retail. Retail, como ustedes saben, toma como base el tipo de negocios relacionados con el comercio esencialmente, ya sea de grandes tiendas o eventualmente tiendas más pequeñas, ¿cierto? Eh, si les preguntara, por ejemplo, de qué se trataba el ejemplo de la unidad número uno, eh, ¿qué creen? No sé si lo recuerdan de qué se trataba. Dejemos pasar un segundo para ver cómo está su memoria en cuanto a eso. Revisaron el caso que yo les traje, se recuerdan de qué se trataba el caso que yo les dije. Muy bien. Lo que efectivamente revisamos anteriormente, un caso de optimización de procesos contables, ¿cierto? Esa era una de las líneas. Y hoy día, en búsqueda de optimización, estamos pensando en otra área que está ligada a la optimización de inventarios, ¿ok? Inventarios, en términos de la gestión de una empresa, como ustedes sabrán, llevándolo a un lenguaje contable, forma parte de nuestro activo. Una parte de ello pudiese ser considerado como activo circulante y también, dependiendo de la nomenclatura, pudiese haber activos en el largo plazo. Estoy pensando en el fondo en tipos de materias primas que se adquieren con la idea de transformarlas en un producto terminado. ¿Ok? Entonces, si tenemos una empresa que hace casas prefabricadas, esas materias primas eh, pueden ser el techo, por ejemplo, si tuviéramos la casa completa, las puertas de una casa, la madera, el vidrio, el cemento, etcétera, las vigas, por ejemplo. Entonces, todos esos elementos en su distinta dimensión pudiesen ser considerados como inventarios. Y la existencia de altos volúmenes de inventario ofrece un desafío de gestión para las empresas, ¿ok? Ahí hay toda una idea acerca de cómo, en el fondo, administrar esto. Como ustedes verán, en términos de el flujo de recursos, lo que se conoce en el ámbito financiero como flujo de caja, tiene una especie de visión o una contraposición de visiones en relación con la optimización de los inventarios de la contabilidad. Que lo que uno busca es que en general existan pocos inventarios y que estos puedan rotar de una manera muy ágil, de modo que eso se convierta rápidamente en ingresos vía ventas, ¿ok? Entonces, ahí hay todo un desafío en cuanto a eso, ¿ok? Voy a cancelar el video porque veo que está un poquitito lento para tratar de agilizar el internet y que de la mejor manera, ¿ok? Así que voy a dejar un poquito el video de lado para que se escuche bien la sesión. Ok, entonces espero que con eso mejore también la calidad del audio y del video por cualquier. Entonces, como yo les menciono, el ejemplo se basa en esta optimización de inventario. Y los inventarios, como recién les mencionaba, tienen la forma o la representación de un activo para la empresa en términos de estado financiero
pero al mismo tiempo nos pone en una dicotomía o en un problema en términos de que esa forma de acumulación, ya sea de materias primas o de productos por terminar, demandan una necesidad de que puedan, en el fondo, transformarse rápidamente o en productos terminados o en productos que ya están vendidos a nuestros clientes. Dado eso, existen en el fondo esos productos por terminar, son recursos que no se han convertido en activo para la empresa. Por lo tanto, todo aquello que tribute o contribuya a optimizar los inventarios es muy deseado. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el contexto de la problemática institucional? Una cadena de tiendas minoristas, aquí estoy pensando en, por ejemplo, el tipo OXXO, así como esos pequeños locales comerciales, enfrenta desafíos en la gestión de inventario, ¿ok? La empresa experimenta fluctuaciones en la demanda de productos, lo que lleva a situaciones de exceso de inventario en algunos casos y a la falta de productos en otros casos, ¿ok? O sea, está desbalanceada la gestión de los flujos de caja. El objetivo de esto es mejorar la eficiencia operativa y maximizar las ventas mediante la implementación de técnicas avanzadas de analítica. Entonces, que hay un gran tema en términos de una problemática, de una situación que se encuentra desbalanceada. Por otro lado, se busca y se plantea el objetivo de mejorar la eficiencia operativa con el foco de maximizar las ventas. Y para nosotros maximizar las ventas es sinónimo de incrementar los ingresos del flujo de caja de la empresa. Esa es la consigna relacionada con esto. En el caso de cuál va a ser el indicador número uno, cuáles son los requerimientos del modelo de analítica avanzada para la empresa, podemos mencionar algunos que recién habíamos visto, ¿cierto? En el primer caso, los datos históricos. Implica recopilar datos históricos de venta, promociones, ventas especiales, etcétera. El segundo caso es la información del inventario, en términos de obtener datos detallados sobre los niveles de inventario, tiempos de reposición y costos asociados. Y el último son aquellos datos externos, en términos de incorporar datos externos como los eventos de la comunidad o cambios estacionales que pudiesen afectar, por lo tanto, el ecosistema. Entonces, con eso yo ya tengo una mirada acerca de los requerimientos del modelo. Datos históricos, información del inventario, datos externos. El segundo elemento, en términos de este modelamiento, son las herramientas de apoyo para el modelamiento de la analítica avanzada que nos hemos propuesto. Entonces, la primera de ellas serían las herramientas de minería de datos, en términos de utilizar herramientas como Python, con bibliotecas tipo Panda, Scikit-learn para el análisis de datos. Aquí estamos hablando de esencialmente ciencia de datos, ¿okay? De apoyarnos de todas estas técnicas y de algoritmos que nos permitan hacer eficiencia en el análisis de grandes bases de datos. El segundo caso son las plataformas de inteligencia de negocio tipo BI o Business Intelligence, en términos de implementar soluciones como Tableau, Power BI, para visualizar y comunicar los resultados de manera efectiva. ¿Ok? Luego, mencionar también que existen los sistemas de gestión de bases de datos. Utilizar sistemas como MySQL o MongoDB para almacenar y gestionar grandes conjuntos de datos. ¿Ok? Entonces, avanzamos ahora al tercer indicador que está relacionado con modelar una solución. Entonces, el primer caso implica la exploración de datos, analizar los datos históricos para identificar los patrones de demanda, estacionalidad y relaciones entre las diferentes variables. ¿Ok? Aquí nos interesa saber cuál es el comportamiento, las rutas en el fondo, de flujo de información que determinan y gatillan eventualmente la transformación de algunos elementos. ¿Ok? Y nos interesa conocer y reconocer los patrones de la demanda. Por ejemplo, Eh, puede ser de que hay días particulares de la semana donde se incrementa automáticamente las ventas. Puede ser el caso de un día viernes, donde la gente logra, no sé, organizar actividades familiares o algún tipo de compras que demanda ciertos horarios, una alta tasa de recurrencia en la demanda de determinados productos, probablemente las bebidas,
todo el SNAC en este tipo de negocios seguramente presenta una alta rotación y altos niveles de venta. Luego, el desarrollo de los modelos predictivos en términos de la utilización de el aprendizaje automático para, en el fondo, tratar de proveer la demanda futura en función de las variables como el tiempo, promociones y eventos externos. ¿Ok? Con eso ya tenemos una primera mirada acerca del proceso de aprendizaje automático. En el número 3 está la optimización del inventario. Recordemos que la consigna es precisamente optimizar los inventarios de una empresa. Por lo tanto, implica la implementación de un modelo de optimización que sugiera niveles de inventario óptimos para cada producto. Y ubicación, minimizando los costos y maximizando la disponibilidad de productos. Entonces, acá eventualmente nos vamos a tener que enfrentar a datos, en el fondo, que no están estructurados u organizados. Y eso va a ofrecer algún tipo de dificultad para poder reconocer estos patrones, ¿ok? Y en términos de la tecnología que nosotros vamos a utilizar va a estar muy ligada también acerca de el capital intelectual que tenemos dentro de la organización y de los recursos disponibles. Y dentro de esos recursos, uno de ellos y el más valioso es el tiempo, porque puede ser de que la organización considere de que este tipo de esfuerzos no vale la pena por ser muy costosos, porque distraen de la función original a trabajadores que son claves, porque van a tener que estar aportando su conocimiento en términos de esta optimización de los inventarios. Pero acá hay un dicho que se utiliza de vez en cuando y que dice que no se hacen tortas sin quebrar huevos. ¿Ok? Y eso de alguna manera tiene que ver con este tipo de decisiones, que a veces uno tiene que tomar decisiones en términos de realizar ciertos sacrificios en búsqueda de estas mejoras. Y esos sacrificios pueden estar ligados a tiempos adicionales, a la elaboración de reportes adicionales, de modo de generar y crear todo lo necesario para que los especialistas puedan hacer sus sugerencias de mejora y también que el sistema internamente sea capaz de, en el fondo, realizar la ejecución de las tareas que a nosotros nos interesan. Finalmente, el último elemento es la visualización de resultados. Y en este caso se habla de la creación de paneles interactivos que permitan a los gerentes de la cadena de suministro visualizar y comprender los resultados de la analítica avanzada. Entonces, ahí ya tenemos un pequeño ciclo relacionado con el proceso que a nosotros nos interesa. ¿Ok? Luego, uno de los últimos elementos, pero no por eso menos importante, es la mejora continua. Y en general, los procesos no necesariamente son diseñados para que estos se mejoren y que sean analizados de tiempo en tiempo. Entonces, la parte de sistemas, esto está muy integrado a la hora de generar mejoras que vayan teniendo de inmediato fortalecimiento de la curva de aprendizaje. Como ustedes verán, en general, en principio los servicios no siempre funcionan de manera óptima, sin errores. Y de hecho, son los mismos errores los que nos van a ayudar a poder sostener eh, aquella problemática que está generando la introducción de una determinada tecnología. Y eso puede pasar porque hay incompatibilidades, por ejemplo, de utilización de software, o que las personas que están ligadas al nuevo software eh, no estén tan relacionadas o vinculadas a procesos claves. Por lo tanto, esta iteración, vale decir la repitencia o en el fondo volver a reproducir el ciclo tantas veces como sea necesario, demanda mucha paciencia de parte de los ejecutores y también vencer las incertidumbres propias de estos procesos de cambio. ¿Ok? Así es que esa es un poco la mirada sistémica acerca de cómo nosotros en el fondo podemos hacer este ciclo virtuoso de hacer un levantamiento de información, una transformación y posteriormente la comunicación, que siempre es importante. Entonces, sin duda, la mejora continua está como en el centro de estos ciclos virtuosos, ¿ok? Otra cosa que quisiera comentarles en relación con estos resúmenes que aparecen acá en- en la información que nosotros tenemos, es que
La unidad número 2 ustedes van a encontrar detalles acerca del tipo de activo, las tablas, cuáles son los criterios, y tiene un componente importante acerca de cómo se estructura este modelamiento. ¿Ok? Y por lo tanto, estos modelos pasan por la identificación de necesidades de gestión, la arquitectura general de las soluciones, la identificación de fuentes de datos, diseño del modelo de solución, diseño de la rutina ETL, el diseño de data map, eh, diseño de cubos y finalmente reportes y dashboard. Por lo tanto, acá hay todo un ecosistema que va tributando siempre desde la mirada del diseño, ¿ok? Entonces, el diseño se nutre de la identificación de las necesidades para que posteriormente se avance hacia la arquitectura general de la solución. Posteriormente viene una nueva generación de eh, eh, la ubicación de las fuentes de datos y el diseño del modelo de solución, ¿ok? Entonces, con eso nosotros recién estamos en condiciones de organizar y estructurar la información, que es lo que nos interesa. Entonces, una de las cosas que también es importante y que se utiliza como buena práctica es lo que se conoce como el informe de modelamiento del proyecto. Entonces dice que bajo la mirada de que las herramientas BI reflejan procesos y arquitectura asociada a la inteligencia de negocio, es fácil darle gran atención, dado que estos explican todos los aspectos para llegar a a una solución plena para trabajar y explorar todo el valor del BI con el soporte técnico decisional. Entonces, es preciso tener claro cuáles son las herramientas de negocio, trabajar en conjunto y eh, utilizarlo como herramienta nutritiva y confiable al mismo tiempo de los datos sobre los cuales se tienen acceso. ¿Ok? Entonces, sin duda, esta declaración abarca elementos bastante grandes dentro de una organización. Por eso se habla de una mirada de las herramientas que, en este caso del Business Intelligence, reflejan los procesos y la arquitectura asociada. Una de las cosas que yo les mencionaba la sesión pasada era que una organización sin procesos tiene mucha dificultad para migrar al área de inteligencia de negocio. Entonces, la falta de procesos muchas veces es dañina para el éxito de este tipo de iniciativas, porque se requiere tener un conocimiento profundo de los ciclos de información que están dentro de la empresa. Y para eso es necesario conocer la arquitectura técnica y en el fondo todo aquello soporte decisional que tenga las empresas. ¿Ok? Entonces, eh, acá se menciona también de que es importante asegurar que el negocio de OTI se sincronice para elaborar el diseño particular de eh, los metadatos centrados en la organización, sin perder de vista a las diferentes variedades, características y funcionalidades de este tipo de herramientas. ¿Ok? Así es que con esto ya tenemos como un panorama bien interesante. Entonces dice, finalmente el instrumento definido se deberá estructurar explicando las tecnologías que dan cobertura a diferentes problemáticas encontradas. Con esto tenemos un buen resumen de esta estructura de modelamiento. Para finalizar, em, les quería recordar la tarea que está en proceso de desarrollo. Vamos a revisarla, hacer una lectura rápida de la actividad M2 acerca del modelamiento, la que va a estar disponible hasta el día 16 de noviembre. ¿Ustedes recuerdan? 16 de noviembre es el jueves de la próxima semana. Entonces, para que no lo olviden, lo noten en su calendario, de que hay un compromiso cierto acerca de la entrega de este trabajo individual que ustedes ya tienen. Entonces dice, te invitamos a desarrollar la evaluación del módulo aplicando los contenidos centrales aprendidos durante la semana 1. Dice que esta evaluación es obligatoria y la calificación que obtengas corresponde a la nota del módulo. Para ello, obviamente, deberás, uno, descargar la evaluación que contiene los instrumentos de trabajo solicitados, revisar la biblioteca en que se encuentran los criterios
formales con los cuales serás evaluado. Tercero, descargar el formato de entrega, ¿ok? Completar todos los aspectos formales y el cuarto, subir el archivo en la sección entregar tarea, en caso que se requiera, ¿ok? Entonces, tener presente eso de que es necesario entonces descargar la evaluación y al mismo tiempo revisar la rúbrica para ver los criterios de evaluación, ¿ok? Entonces, la fecha de entrega definida es el 16 de noviembre y que hay una puntuación máxima de 100 puntos por la entrega. Entonces, no olvidar también que se evalúa en términos de la rúbrica, que tenemos los criterios y que representan las calificaciones. Voy a leer uno o dos nomás para simplemente que quede claro. Entonces dice, en el primer criterio dice indicar al menos 4 requerimientos para construir el modelo de analítica avanzada para resolver el problema del retail. Aquí en este caso, eh, vamos a necesitar entonces una problemática aquí muy cercana al retail. Como yo les mostré, de hecho, les compartí un ejemplo, pero evidentemente no pueden copiar el ejemplo que yo les compartí. Espero que sirva de inspiración nada más, pero no pueden estar entregándolo como una solución, ¿eh? ¿Ok? Dice, señale al menos 4 de las herramientas de apoyo que podría emplear para el modelamiento de analítica avanzada en términos de resolver el problema, y eso nosotros ya lo hicimos en términos de esa identificación. Luego, modela al menos 4 aspectos de una solución de analítica avanzada para resolver el problema del retail utilizando un esquema general de solución. Y las terminologías y fuentes de información son importantes. Entonces, acá es bueno implicar la utilización y citar las fuentes también de la información de donde están citando. ¿Ok? Redacción y ortografía, por supuesto. Ahí la sugerencia siempre es tomarse el doble del tiempo que tienen planificado en la sección de redacción y ortografía, porque hay cierta tendencia a sacrificar un poco de redacción en búsqueda del modelamiento de procesos. Y como ustedes saben, el rol de profesionales que ustedes tienen es de carácter integral. Requiere que tengan ese conocimiento de redacción, que mejoren su ortografía y que tenga también una corriente personal acerca de las ideas que ustedes están desarrollando. ¿Ok? Entonces, a tener presente ese elemento. ¿Qué otros elementos formales van a encontrar en términos de la estructura? Si el trabajo cumple todos los criterios establecidos para la actividad, en forma, pero también en tiempo. ¿Ok? Entonces, esa es la figura que nosotros tenemos que dar cuenta para la evaluación del día 16 de noviembre y que va a estar disponible, y que de hecho aquí dice que ya está disponible desde el 24 del 10 y se va a encontrar disponible hasta 6 días más, el 16 de noviembre. Así que ya ha pasado un tiempo relevante y en el fondo les deseo que les vaya muy bien, que tengan éxito. O sea, ahí hay todo un esfuerzo. Voy a dejar esbozado eh, los elementos de eh, un segundo, de la sesión eh, de lo que se viene hacia adelante. ¿Ok? Entonces, vamos a tener ya diseños en términos de la arquitectura de software, la construcción de espacios físicos virtuales, habilidades o habilitación de redes, instalación de ambientes de explotación, también la instalación de ambientes de explotación de análisis y el informe de instalación de los elementos del proyecto. Entonces, el diseño tiene todavía toda una estructura que va a ser necesaria para poder llevar a cabo este tipo de proyectos. Y en términos de ciertos elementos que definen y mejoran los aspectos del diseño, en la definición de la arquitectura se habla de la arquitectura de hardware, ¿cierto? Y al mismo tiempo de software. Recordarles que hardware se refiere a todos los elementos estructurales, ¿cierto? La existencia física de los gabinetes, o en el caso que corresponda a la utilización de una o más oficinas en términos de eh, esa definición de
arquitectura de hardware, ¿ok? Y también la arquitectura del software, que ya eso es más específico respecto de la solución de una problemática. En el caso del software contable, sabemos que hay ERP, eh, así es que en ese caso este tipo de soluciones pasa también por algún tipo de solución, siempre pensando en el negocio, ¿no? Como yo les mencioné al principio, y haciendo un poco las palabras al cierre, todo lo relacionado con las soluciones pasa por, en el fondo, comprender los aspectos de negocio de una organización. Entonces, ¿cuáles son los flujos y las necesidades propias de esa organización? Son las que a nosotros nos interesa de resolver, ¿ok? De tener a la vista, en el fondo, las necesidades del cliente. Convengamos de que van a encontrar potenciales clientes internos y clientes externos, ¿ok? Y siempre está la mirada esa de la solución, de que hay unidades de negocio dentro de las empresas que tienen esa característica. Se prestan servicios, en determinados lugares existe el concepto de centro de costo. No sé si conoces el concepto de centro de costo, pero en términos de unidad organizativa, el centro de costo es en el fondo una nomenclatura o un número, una identificación propia de las fuentes de recursos que tributan a una unidad. Por ejemplo, podemos mencionarte que el centro de costo de, no sé, el departamento de ingeniería es el 005. Y el centro de costos lo que hace es un seguimiento acerca de la estructura de costos que tiene determinada este departamento. Entonces, sí o sí, es importante ir conociendo cómo se organizan las empresas, cuáles son las fuentes de información y particularmente cuáles son las fuentes que controlan la información y se está debidamente resguardada. Aquí nosotros no hemos eh, hablado acerca de la importancia del comité eh, de control dentro de la organización, ¿ok? Entonces, todos aspectos relevantes a la hora de poder, en el fondo, asegurar la continuidad del negocio. Entonces, me sigue. El concepto de continuidad implica el preocuparte por todos estos elementos que van a dar, en el fondo, la sostenibilidad de los proyectos en el mediano y largo plazo. Entonces, ya una vez que tenemos todas estas barreras resueltas, y la definición de la arquitectura, la construcción de los espacios físicos y virtuales, ya viene la habilitación de las redes. Entonces, ya teniendo todo el cableado, por decirlo así, no queda más que la instalación del ambiente de explotación. Y aquí es donde se empiezan a presentar ciertos dilemas o problemáticas mixtas, ¿ok? Porque tenemos una problemática en términos de la gestión de los datos, cuáles son los paquetes auxiliares que en el fondo las referencias, librerías, cuáles son las bases de datos y el poblamiento de los datos, cómo estos tributan en términos de la data que debe estar dentro de esta arquitectura, ¿ok? Para efectos de, en el fondo, procesarla en forma adecuada y conocerla en detalle acerca de la identificación de patrones o recursos propios de todo este proceso, ¿ok? Así es que hemos un poco hecho esta mirada de negocio en términos de ahora cómo el diseño va a intervenir de alguna manera en todo este ciclo. Así es que les recuerdo entonces la importancia de cumplir con el segundo desafío, el propósito, la inspiración que hay del caso. Así es que les deseo todo el éxito del mundo y espero que nos veamos pronto, ¿ok? Les agradezco por ver este video y espero que nos podamos ir conociendo y que se sientan animados de poder seguir estudiando este taller de analítica avanzada. Me despido cordialmente y les deseo un feliz fin de semana. Que estén muy bien.